Desde el inicio de nuestro programa, hemos querido traer a personas de todo tipo, pero malamente hasta ahorita no había sido posible traer un artista. Y no es cualquier artista. Es una talentosa cineasta que a su corta edad ha recibido prestigiosos reconocimientos y galardones. Con todo, los premios no son lo que a ella verdaderamente le importa, como sí lo es lograr que a través de su arte se le dé voz a quienes no tienen voz, así como cuestionar las estructuras de privilegio y el patriarcado que gobiernan nuestra sociedad. Nuestra invitada de hoy se llama Betsabe García. Bienvenidas a todas las personas. Hola, bienvenidas a otro episodio de Todas las Personas. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tengo el placer de estar con una persona bastante interesante, un perfil que de hecho no habíamos traído todavía al programa. Ella es cineasta, artista, feminista, alguien muy versátil y me da mucho gusto que estés acompañándonos hoy. Gracias por venir, Betsabe. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Pues la verdad nos emociona mucho poder platicar contigo. Un poco, creo que el cine creemos aquí que el cine es una de las formas más, eh, no sé, bellas, por así decirlo, y más útiles para poder visibilizar realidades que de otra forma estarían en algún lugar opacadas. Pero antes de hablar de eso, quisiera que empezáramos un poco por el inicio, por tu vida, por tu infancia en Sinaloa. ¿Cómo fue? Pues, la neta, bueno, es que coincido también mucho con lo que dijiste, ¿no? El cine son ventanas. eh, y había pasado, bueno, a mí me tocó vivir un poco esa transición, ¿no? Al igual que muchos de los que estamos acá. eh, de pues ver solamente películas que podía ver en Blockbuster o en el cine, pero sobre todo en Mazatlán, el cine que veía era doblado y era solo como, em, pues sí, el cine gringo, ¿no? Y de chistes y solamente una parte, ¿no? O sea, no nos llegaban ni siquiera las mexicanas. Ujú. Sí llegó, me acuerdo que en ese entonces Amores Perros, y sí llegaron, pero pues eran como muy eh, selectivos, ¿no? Y pues sí crecí viviendo, igual que no todos nosotros, sí crecí viviendo esa transición de empezar a abrir mi cuenta de correo a los 9 años, Ujú. de correo electrónico, de empezar a filmar con mi celular, con handycams, con mi computadora, con webcam, Ujú. y empezar a jugar, ¿no? Con la maestra de teatro Sandra Jaime. Y sí, pues mis papás, pues crecieron con contextos bien diferentes. Somos de Mocorito, mi papá de Badiraguato, pues mi familia es bien luchona, pero no tiene nada que ver con este ambiente. Ujú. Yo creo que pues el amor al cine lo fui encontrando pues con el acceso a poder filmarnos, ¿no? A poder representarme, a poder filmar historias que en ese entonces tenía como el esquema muy tradicional de una historia aristotélica de la A a la C, ¿no? Ujú. Eh, Cuando pues al ver películas, al mudarme aquí a la CDMX, cuando tenía 19 años, y también regresar a mi tierra, a filmar como el primer cortometraje, Venecia, Sinaloa, que va sobre un pueblito que se Sí. inundó va sobre 6 pueblos que se inundaron por la construcción de la presa San Marcos y sobre, em, en específico, San Marcos, que es un pueblo que quedó a medio inundar. Dependiendo de la temporada, el agua baja y las 3 familias ahí siguen resistiendo. Hay Ujú. algo que me siento bastante identificado cuando hablas del norte, por así decirlo, porque me acuerdo, yo crecí en La Paz, una ciudad más chica que Mazatlán, pero que igual supongo que más o menos la realidad era parecida. Yo recuerdo mis referencias culturales realmente estaban muy marcadas por lo que pasaba en Estados Unidos, por lo que pasaba en el Gabacho, en el otro lado, Ujú. y realmente pocas cosas tenían que ver con cosas que me identificaran tal cual con, no sé,
lo mexicano que ya luego tal vez tuve mucho más cuando me vine a vivir a Ciudad de México. Eh, Cuando pienso en el número de librerías que había, en La Ujú, Paz eran dos, y yo pudiera recordar ahorita que en efecto la gente iba a comprar libros, ¿no? ujú. Y al mismo tiempo, supongo que algo así era con el tema del acceso a libros o a cultura en Mazatlán. ¿Cómo fue? Sí, sí, la verdad es que siempre ha habido, pues igual, ¿no? Esa historia ya la conocemos, que es de difícil acceso, pero pues hay lugares también de resistencia, como el Teatro de la UAS, Ujú, y lo digo como lugar de resistencia que aunque eh, esté adherido a la UAS, ujú. eh, La pues Universidad la Autónoma maestra Nacional. Sandra Ajá. Jaime, ella es una, así, una chingona que va a las rancherías, a San Marcos. De hecho, por eso es que conocí el pueblo de San Marcos cuando tenía yo 9 años, 10 años. Estabas en una compañía de ballet, ¿no? No, Comunitaria, de teatro de teatro comunitario. comunitario. Y bien bonito porque lo que hacíamos era eh, llegar, por ejemplo, con una obra de García Lorca y modificarla completamente, adaptarla a las condiciones del lugar. Ellos la actuaban y cambiaban con chistes locales y transformamos completamente la obra, pues para hacer justo esa intercambio cultural. Le llevábamos libros, ellos también justo respondían, algunos decían, güey, no mames, quiero seguir yendo al Teatro de la UAS, otros decían, no, no, pues está chido, la neta, porque pues pocas veces, o sea, más bien nunca salimos del rancho y que vengan ustedes a poner, a darnos una obra y que nosotros participemos, actuemos, leamos a García Lorca y que empecemos a intervenirla. Creo que fue muy, muy chingón. O sea, fue uno de los procesos más bonitos que tuve, ¿no? El tener la oportunidad de crear cuentos para niños en un principio. eh, que iba mucho, era una historia, por ejemplo, de una niña que se seguía comiendo los mocos. Ujú. Y me acuerdo que los niños que estaban alrededor se sacaban machín de onda, pero se empezaban a reír y una de las niñas se sacó el moco también y se lo comió también y empezamos también a hablar del cuerpo y de esos miedos y esos tabús que se van creando conforme uno va creciendo. Y creo que pues parte de toda mi búsqueda siempre ha sido la transgresión y siempre ha sido em, o buscar otras formas de colaboración. Entonces, pues uniendo un poco con lo de las ventanas, yo siento que el cine permite justo cuestionar las estructuras por las que hemos sido eh, programados, Ujú. porque cuando te dicen que los sueños son tus sueños, eso no es cierto. O sea, ya hay una réplica enorme, bombardeo de cine gringo, donde las Hollywood mujeres diciéndote que... tienen que ser de cierto perfil, Ujú. donde, donde los hombres tienen que ser de cierto perfil, donde se vive un mundo binario, donde nada más se define el rosa como mujer, azul Como como hombre, hombre. y así en esos encasillamientos, pues la verdad nadie vivimos, ¿no? No podemos, nos duelen, nos causa dolor querer adaptarnos a un lugar al que no pertenecemos. Entonces, pues empezar a buscar otras formas, creo que tuvo que ver mucho con mis raíces y el hecho de haber venido aquí a la Ciudad de México también fue para aprender herramientas y regresar. O sea, porque me fui enfrentando a lo largo de mi vida a distintas instituciones, que esas instituciones, pues otra vez, les pasará a todos acá, iban con igual esquemas tradicionales del maestro al frente, de los alumnos Ujú. atrás, y ese tipo de intercambio, que como todo hay cosas complejas, buenas y malas, pero ah, aprendiendo esas herramientas y llevarlo a casa, llevarlo a mis raíces, regresar a San Marcos, pues prácticamente me aclaró qué es, qué es lo que tenía que hacer yo en este mundo, qué es lo que venía a hacer, qué responsabilidad tenía conmigo misma y con los demás. Cómo es hacer cine en un mundo, como mujer en un mundo de hombres? ¿Cómo es hacer cine en un mundo en el cual, bueno, a ver, no solo el cine es un mundo de hombres en general, el mundo está, hay un sistema patriarcal que determina Ujú, y que hace que
que normalmente aquellos que no son hombres blancos heterosexuales, pues en general estén en una condición de mayor discriminación o desventaja respecto a ese ideal que nos han creado de qué es lo bueno, de quiénes son los que tienen la razón, de quiénes pueden tener la voz en todos los espacios. A mí me pasa en la política y supongo que en el cine no es la excepción. ¿Cómo ha sido enfrentar un mundo que también está dominado por ciertos estándares de cómo deben ser las cosas? Híjole, pues la verdad, o sea, es que en el machismo también hay privilegios. Y muchas veces me han hecho entrevistas siendo mujer, por eso mismo, ¿no? Por el privilegio de ser mujer, me han hecho entrevistas. Yo digo, ¿qué pasa si hubiera sido otra persona? Una persona de 62 años que apenas está haciendo su primer documental. ¿Le hubieran dado también la visibilidad? Porque la mujer se piensa como objeto. O sea, la mujer a esa edad ya no es un objeto de consumo. Entonces, por lo tanto, una chava de 24 años, pues sí, la podemos poner en Forbes, al lado de Iñárritu, pero realmente representa eso el empoderamiento que buscamos. No, siguen matándonos, siguen secuestrándonos, siguen violentándonos, siguen apareciendo todos estos patrones de violencia que no le afectan solamente a las mujeres, sino a los hombres. Pero los hombres desde su trinchera tienen que empezar a cuestionarse sus privilegios primero para ubicarse. Y una vez que se ubiquen, de ahí empezar a sanar y sacar su lado femenino. ¿Por qué? Porque es una mentira completamente de este mundo, de que el mundo es binario, ¿no? Sí. Dentro de nosotros tenemos esta dualidad y dejar sanar estos dos polos, creo que hace que uno empiece a percibir el montón de colores que hay. Que supongo que es algo que exploras bastante en el último documental que estás ahorita produciendo, ¿no? Sí, En sí. Mickey. Sí, que La idea también del habla de género toda esa, fluido. sí, habla de toda esa exploración, em, de toda esa transición, de empezar a romper miedos, porque pues al final la libertad se contagia. Entonces, pues estoy rodeada de mucha gente luchadora, de muchas personas luchadoras, que eso, no tiene nada que ver el género. Hablando de luchadoras, antes un poco, porque ya nos saltamos rápidamente a tu último largometraje, pero quisiera un poco hablar de uno, del cortometraje que de alguna manera identificó como de los primeros que fuiste produciendo ya más el que me gustó bastante, el de Venecia, Sinaloa. Creo Ujú, que aquí todos lo disfrutamos. ujú. Eh, primero quiero saber un poco cómo descubres San Marcos, ¿cómo descubres este pueblo que de repente había sido inundado? Creo que fue un poco por la compañía de teatro comunitaria. Pero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo se te ocurrió hacer y narrar esa historia? Que también es una historia bastante de lucha y de alguna manera una situación de marginación de gente que se resiste a desaparecer. No Ujú, solamente, sino el caso también de un activista en concreto que ujú, fue bastante fuerte y que le hiciste luego un cortometraje. ujú, No sé si ujú. puedes contarnos un poco cómo fue El proceso, ese proceso. sí. Mm, pues tú tiene que ver mucho con la maestra Sandra Jaime, ¿no? Ella me invitó a montar una pastorela en los nuevos pueblos y yo la acompañé a ayudarles con los guiones, con ensayar. Y fue que conocí a Irene Sánchez, periodista de La Jornada, que está en Sinaloa. Ella me dijo, mira, vamos a ver cómo todavía se ven partes de los viejos pueblos. Ujú. Y literal, la entrada en la lancha que se ve en la película, en el largometraje Los Reyes del Pueblo que no existe, fue la misma entrada que tuvimos nosotros, ¿no? Ver esas ataúdes que salían del agua, esas como, me acuerdo que un Jesucristo que está en medio del agua, que de repente empezar a ver como una, una, un poste de luz en medio del agua, inundado, en un pueblo inundado. Yo decía, no manches, nadie puede vivir acá. Y de repente nos bajamos y empezamos a escuchar un rechinido. Y ese rechinido se hacía más y más y más fuerte. Y ese rechinido era el de la tortillería. En Ah, medio la tortillería. de ese pueblo abandonado, destruido, semi-inundado, había una tortillería haciendo tortillas.
Y ahí fue que conocí la resistencia en estas 3 familias que hasta ahora siguen resistiendo y que además no es nada más resisten por vivir, por sobrevivir, sino por buscar otras formas. Y eso para mí fue como lo que me dio muchísimo más pues esperanza. ¿Buscar otras formas de qué? Otras formas de estructura, otras formas de convivencia, otras formas de diálogo con la naturaleza, con la sociedad. Y lo que pasó a mí en este proceso fue que, pues, yo siempre cargaba con esta sensación que seguramente muchos lo cargarán, es como una sensación de el mundo se está llevando a la mierda, se está destruyendo todo. Vi San Marcos para mí un espejo del mundo, cuando lo vi así de destruido, abandonado, pero al encontrar personas que resisten y que buscaron otras formas, fue para mí el motor que me arraigó. Justo cuando vi el caso de San Marcos no pude dejar de pensar en, a ver, ese es el caso de una presa, pero como esas en México no ha habido muchas, han habido minas, en esta obsesión loca por producir y producir y producir y avasallar con la naturaleza, te puedes llevar pueblos, vidas encima y simplemente por el afán de seguir produciendo cosas para consumir más. Sí. Y esta sensación, o sea, no puedo evitar sentir al mismo tiempo una sensación de qué locura, de un día para otro alguien decide hacer una presa, inundar pueblos y destruir vidas. Sí, ya tenían planeado desde hace mucho, mucho tiempo esa presa. O sea, ya decían, bueno, necesitamos abastecer de agua la ciudad de Mazatlán y las colindancias. Necesitamos hacer la presa. Pero el problema fue en cómo no les importó destruir los pueblos que estaban alrededor y no les importó reubicarlos justamente. O sea, de las formas de trabajo. Si es gente que trabaja de la tierra y para la tierra, ¿por qué les vas a decir, bueno, ya aquí te va tus 300,000 pesos y hazte tu casita? Y a ver qué haces cuando no está ni siquiera la responsabilidad histórica, que eso es lo que me sigue dando muchísimo coraje, que incluso hicieron un festival de gocha y la gente cínicamente va y se pasea entre el pueblo de San Marcos sin recordar la memoria histórica y las raíces que se tienen ahí, que esas son las que tenemos que purgar ahorita, que rastrear. O sea, rastrear como en un proceso de quitar justo todo lo viejo, todos estos, pues sí, imposiciones, ¿no? Ideas de estructuras que se tienen que sacar para otra vez rastrear con trabajo duro y empezar a sembrar, ¿no? Pero sí tiene que ser como un proceso completamente distinto. Y siento que San Marcos para mí ha significado eso, como también están los distintos espacios autónomos, ¿no? Que vienen de las comunidades indígenas y están muy organizadas, y también este gobierno está tratando de destruir esas comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, en Sonora están los yaquis y quieren ahorita tú me vas un gasoducto que va a cruzar por los pueblos yaquis. Cuando dice, va a estar a 10 pasos, ¿no? A 10 pasos del gasoducto, entonces vamos a morir, ¿no? Y el gobierno no le importa. Y entonces, pues ese tipo de, tenemos que darnos cuenta que dentro de una estructura, que aunque existan los dos polos, si sigue siendo la misma estructura de poder, no funciona. Hay, en alguna forma, me imagino, tu cine busca, o tú buscas denunciar cosas a través del cine. Hay una frase que en una entrevista alguna vez mencionaste, que era, el arte también es político. Y, y el cine en muchas ocasiones también es usado como propaganda, pero también es usado para denunciar cosas que están mal. Tú de alguna manera lo que has hecho es buscas denunciar algo, visibilizar realidades que no se visibilizan. Sí, claro, porque el colonialismo es invisible, porque el capitalismo es invisible, porque el amor es invisible también, la guerra es invisible. Todo es realmente
lo de abajo, lo de hasta abajo de este sistema triangular, lo de hasta abajo, la gente que, que, que está abajo, las que está siendo desaparecida, los activistas que están siendo silenciados, eh, pues son ellos los que no tienen esa visibilidad, ¿no? O sea, ahorita la manifestación de los 400 pueblos, por ejemplo. O sea, ¿qué recursos tienen que utilizar para llamar la atención? Para decir, nos están silenciando. ¿Por qué? Porque si no, no hay esa exposición. Sí. No se encuentra esos tiempos para hablar de lo que realmente está pasando, ¿no? Y pues sí, duele darse cuenta que la estructura no funciona como está y que hay que buscar otras formas y organizarnos desde abajo. Estas formas de organización, las alternativas que hay para organizarnos, ¿qué, qué te dejó la organización que había? De alguna manera, los lazos de solidaridad que hacían que la gente estuviera sosteniendo ese pueblo que se negaba a morir en San Marcos. Me acuerdo que vi un ejemplo que se me hacía muy curioso y muy bonito, que era esto de que la iglesia cada año sufría algún tipo de deterioro por la subida de agua, pero aún así cada año la gente se organizaba para volver a limpiarla, para poder darle otra vez, ¿cómo se llama? Para poder restaurarla, y no importaba cuántas veces sufría desperfectos, otra vez la gente se iba a organizar para mantenerla ahí. Ujú. Sí, y así como la iglesia también. Bueno, pero este caso, esa iglesia significa muchas cosas, ¿no? O sea, significa también, pues, la fe en lo incierto, en, en, en el seguir trabajando y aunque se vaya a inundar otra vez. Para mí eso significa, eh, mm, y es muy bello, ¿no? Y es muy bello verlo en la resistencia, porque pues sí, necesitamos eso, tener fe para buscar otras formas. Y, y la verdad es que se pueden ver en las comunidades indígenas, en la forma de organizarse de otras maneras. Entonces, sí, creo que em, hay que visibilizar, hay que señalar al machismo, hay que, hay que ver nuestros propios privilegios para deconstruirlos, ¿no? O sea, Tania Bruguera, por ejemplo, ella dice el autosabotaje, que eso puede ser una palabra muy difícil, pero significa el autosabotear todas las estructuras mentales para poder liberarnos de todas esas imposiciones que se nos han hecho, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así, de dura, también puede ser a través de eso, de la libertad, ¿no? Al ver a alguien que está caminando, una persona que está caminando con minifalda, que está riendo, que está sonriendo, que es simplemente, pues eso también se transmite y uno empieza a replicarlo. Sí, todas estas ideas de las cosas que nos imponen, de cómo tienes que comportarte por el género que se supone que tienes con el que en teoría naciste, pero más bien que te adjudican al nacer. Por ejemplo, hay una anécdota muy buena de que, de hecho, el color, un artículo, no me acuerdo exactamente dónde está publicado, al rato lo compartimos en los comentarios del video de YouTube, de que el color de hecho azul y rosa para niños y niñas antes de la década de los 20 era al revés, que después se construyó esa imagen de que el azul tenía que ser para los hombres y el rosa tenía que ser para las mujeres, pero es algo completamente construido. Ujú. Y creo que muchas veces la deconstrucción es difícil porque implica para los hombres perder privilegios. O en general, para las personas que están en condiciones de poder, la deconstrucción y reconocer privilegios, no para asumirlos, sino para intentar eliminarlos, es complicado. Y eso no quita responsabilidad, pero sí es una lucha fuerte que hay que dar porque no es sencillo decirle a quien tiene el poder, oye, renuncia a él o hazte consciente de él y afronta, y pues renuncia a ellos para que todos tengamos los mismos derechos. O que asuma su responsabilidad, ¿no? Y que se ponga en la posición donde tiene que estar. Y que comience a visibilizar las problemáticas reales, ¿no? Porque el problema no es una persona, o sea, no está en el poder una persona. Y son muchos núcleos, son muchas burbujas que están ahí, ¿no? Que están ahí, que como te digo, el capitalismo no es solamente
Entonces son empresas, son farmacéuticas, son bancos, son un montón de cosas que están ahí ejerciendo presión. Pero darnos cuenta de las problemáticas reales y de las muertes. Entonces yo le decía, por ejemplo, a un amigo, ¿no? Le decía, la neta he visto tantas muertes en mi vida, comenzando por mi abuela, que la mataron. Y así han matado a mejores amigos, han matado a un montón de personas que he conocido, a madres de hermanas, de amigas, que yo ya la verdad, o sea, digo, hasta aquí, ¿no? O sea, yo no puedo, no puedo ponerme ni siquiera en un lugar, o sea, como cuando Forbes, por ejemplo, puso hace poco en las personas más creativas, no sé qué, y puso mi nombre ahí, ¿no? Sin preguntar. Ujú. Yo no estoy en esa posición porque yo no visibilizo a todas esas personas a las que han matado ese sistema. Y entonces no es el tipo de empoderamiento que se busca. Y entonces ahí encuentro yo mi posición y mi lugar. Y digo, entonces está fuera, en otras formas. ¿Qué tipo de empoderamiento es el que buscas? Pues el que busco tiene que ver más con un empoderamiento hacia adentro, hacia la sanación, hacia mí misma, y que tiene que ver más con las mujeres, hermanas, madres, amigas con las que estamos compartiendo todas pues sí, todas las cosas por las que hemos pasado. Y así siento que tiene que ser un poco también con amigos, ¿eh? O sea, amigues. Por eso me gusta mucho el amigues, porque no define al género. Sí. Pero sí es difícil o sea, hay que empezar como a sanar uno misma y de ahí empieza como a sanar a los, o sea, pues más bien no es que se replique, al contrario, sino se transmite. Y eso, como te había dicho, la libertad se contagia, entonces cuando uno ya empieza a buscar otras formas, esas formas van apareciendo. Hay un caso ahorita que mencionabas el tema de las muertes, pero también la libertad y de una persona de alguna manera luchando por la libertad, no solo de él, sino de quienes ama o del pueblo al que pertenece. El activista al que le dedicaste el documental Unsilence, una Ujú. historia muy fuerte, y quisiera que también nos compartieras un poco qué significaba para ti, por qué hacerlo, qué querías contar. Pues Atilano Román Tirado, él era el líder del movimiento de los desplazados de la presa Ujú. Picachos. Y desde el 2009 nos conocimos y yo recuerdo que él me dijo, mira, Betsabe, yo prefiero así que mis hijos me vean en la tumba que vean a un padre cobarde. Y alguien tiene que estar al frente de esta lucha y alguien tiene que encararlos. ¿Por qué? Porque si no, no nos van a reubicar, van a valer estos 6 pueblos. Entonces, durante todo ese tiempo estuve viendo, observando desde afuera, cómo esa lucha seguía, 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 seguía. Y fueron reubicando poco a poco y cómo también el gobierno iba asesinando a los comuneros, iba silenciando, ¿no? Iba silenciando a tal grado, pues que lo mataron en una cabina de radio, en vivo, con su hija en brazos, lo mataron. Y, y pues está cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque la prensa vendida, sobre todo, eh, resonó el mensaje de odio, de violencia, de miedo. Acá estamos y seguimos matando, ¿no? Ujú. Y pues a mí me emputó. Y yo quería buscar desde la voz de Atilano lo que fue el movimiento. Y pues Atilano lo dice en el cortometraje del New York Times, Ujú. que se llama Unsilence, que está en inglés y en español, y que habla desde su propia voz cómo fue esta lucha y cómo todo es para una reconstrucción de los pueblos. Dice, trata de un renacer, ¿no? De un renacer de los pueblos. Así termina ese corto. Y es muy fuerte porque cuando lo vi, yo sentí, bueno, que otra vez con el cine se podía
hacer llegar ese mensaje. Y pues también con la ayuda de las plataformas, ¿no? Sí. Que ayudaron a resonar en México. Y pues sí, es un tema delicado, sí es muy, muy, muy delicado, pero pues la verdad eh, tiene que salir, la verdad tiene que salir. Como el caso de Tilano, lamentablemente hay muchos en México. Hay una Ujú, frase que en el 2014, que marcó el año 2014, que es la de fue el Estado. ujú, Y esta idea de que para la mayor parte de las mexicanas y mexicanos el Estado no es un aliado, sino realmente es algo de lo que te debes de cuidar en muchas ocasiones, ¿no? Esta visión de que el Estado usa la violencia muchas veces en contra de los ciudadanos mismos y que poblaciones en poblaciones enteras en resistencia que están cuidándose. Puede ser de esta cosa que luego se entiende gigante como crimen organizado, pero que muchas veces también está organizada y administrada por el Estado mismo. Creo que lo que es el caso de San Marcos de la presa Picacho es, no sé, como una representación de una realidad que se replica por todas partes con megaproyectos e infraestructuras gigantes que arruinan la vida de un montón de gente por todo el país. ujú. Esa parte de la violencia de quitarle el territorio a personas, de creer que la vida simplemente se compra con trae 300,000 pesos, ve y compras otra casa en otro lado Ujú, y rehaz tu vida de cero y lo que hagas con ese dinero no me importa, a ver qué haces. sí, Pues ujú, es muy, muy violento, pues. ujú. Y borrando la historia y borrando la memoria, ¿no? Que eso es que, lo, que es lo que se ha buscado. Y está cabrón, porque pues nosotros tenemos que recordar nuestras raíces, de dónde venimos, incluso, y ese de dónde venimos es tan amplio, o sea, Ujú. no somos de un solo lugar, ¿no? Sí. Mi bisabuelo decía, mi tata Miguel me decía, le decía a mi mamá y a mi abuelita, eh, no soy de aquí ni soy de allá, pero soy de todos lados. Y eso es bien bonito porque pues a él como pues lo dieron en adopción, no encontraron ni quiénes eran sus papás y él así pues no soy ni de aquí ni de allá y soy de todos lados. Ujú. Y siento que buscar justamente las raíces y desde las raíces eh, empezar a a imaginar otros mundos posibles es que se pueden dar otras formas. Porque como te digo, los estándares que están ahí vendidos y resonando, ¿no? Y como en réplica, pues esos ahí están y nos duelen a todos. Entonces, pues, ¿para qué estar con vicios hacia el dolor? ¿Para qué? O sea, pues digo, no, si lo natural es fluir, pues voy y busco otras formas. Y lo hermoso es darte cuenta que sí se puede, que sí hay otras formas, sí existen, que sí no te tienes que, que partir la madre, que sufrir, que obedecer, que recibir o dar órdenes, que sí se pueden buscar otras formas, pero pues sí, es como un salto al, al vacío y al y eso, al salir de las estructuras mentales que se nos han establecido. Hay algo que no puedo evitar pensar ahorita que hablas de estos temas, y más particularmente cuando hablas sobre em, géneros fluidos, sobre la idea de que tenemos que liberarnos, de construirnos como personas. Y quisiera preguntarte si, que yo creo que tienes muchas historias de gente que se ha inspirado genuinamente en tus películas, y esta transformación de llegarle personalmente a alguien que te haya dicho, oye, vi Porcelana o vi Venecia, Sinaloa o vi alguna de tus producciones y me cambió y me llegó. Ujú. Historias así. Mm, sí, 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 porque pues es lo hermoso del cine, ¿no? Que son puntos de vista. Y aparte de ser pues un arte colaborativo, por el simple hecho de que lo es, eh, sí se permite que esos puntos, esos universos se exploren, ¿no? Y desde distintos márgenes.
y diferentes universos. Entonces eso es algo muy, muy bello, ¿no? Sí, ha habido de todo, ha habido personas que llegan y me dicen, no, no entendí ni madres, y ha habido otras personas que me dicen, no entendí ni madres, pero me gustó un chingo y sigo todavía pensando en esa imagen. Y otros dicen, me quedé pensando, todavía no sé, y otros, o sea, cada quien tiene como su aproximación, ¿no? Que es lo hermoso del, del cine. Ujú, sí, pero pues es que es muy difícil hablar como Sí. de las pelis y sobre todo como sin mostrárselas, ¿no? O sea, mejor que las vean y que ya después de eso lo hablemos. Nicky, la última que estás produciendo es con tu roomie, tengo entendido, con quien, de Ujú, hecho, el personaje principal del documental. No sé si quieres platicarnos un poco de qué va, cuándo sale. ujú, pues bueno, es una película que em, cuestiona la memoria en tiempos digitales, Ujú, la memoria como data, ¿no? Todo al final de cuentas es data, pero la memoria en internet, la memoria, el, el para qué pensar si tengo Google. ujú, Y ahí empezamos con un montón de algoritmos, ¿no? Que, que pues prácticamente todos estamos ahí, bueno, no todos, ujú, no es cierto tipo de personas, estamos ahí en internet, em, conectándonos por internet. em, y pues mi cuestionamiento tenía que ver con la memoria, con la identidad, con el quién soy. eh, y ha sido un proceso muy bello porque pues Miki me acuerdo que se quedó sin casa y yo también me quedé sin casa y las dos nos fuimos a vivir juntas y de ahí empezamos como todo un proceso de ver cómo íbamos a hacer la película. Yo tenía, te digo, en ese entonces métodos muy establecidos de cómo hacer una película ujú. y después me di cuenta que no, Todo no, se rompió. que era mejor como hacerlo a través de otro tipo de dinámicas que fueran más hacia el azar, hacia cadáveres exquisitos, hacia ver el material, hacia el compartirlo. O sea, cuestionamos mucho la posición de objeto-sujeto, ¿no? Ujú, O sea, porque antes lo veo, pero sigue pasando. Eh, a la persona de la Roma se iba a una comunidad indígena y la comunidad indígena era el objeto, ujú, ¿no? Y llegaba y lo compartía en festivales, lo exhibía y ganaba premios. Pero ahora la relación objeto y sujeto cambia. ¿Por qué? Porque al tener yo la posibilidad de autorrepresentarme, la posibilidad de tener un celular y una computadora y un Adobe Premiere o cualquier que tenga Movie Magic o lo que sea que se tenga a la ujú. mano y poder editarse y compartir, ahí está cambiando algo, pero eso no quiere decir que todo lo que se transmite, o sea, que se esté democratizando el Internet, para nada. Al contrario, con los hashtags, que son etiquetas, que Ujú. son prejuicios, pues termina esa realidad siendo un, pues sí, del microcosmos a otro, algo que sigue sucediendo en esta realidad en la física, Sí, tienes ujú, que siguen siendo métodos de esclavitud, métodos sí, de manipulación, de, de tergiversar la memoria, de modificar notas, de dar opiniones, pero sin cuestionarse de dónde vienen, ¿no? o quien es dueño de los algoritmos determina lo que la gente prefiere, lo que la gente piensa. Exacto, que terminan Y, siendo las empresas, que terminan exacto, siendo eh, Amazon, Instagram, Instagram, que Facebook. para predecir, para predecir qué es lo que vas a hacer, no, pues si del trabajo salgo todos los viernes y me voy a la casa, pues porque no te ofrecemos un Uber que te lleve porque va a llover, Ujú. ¿no? Y ese tipo de predicciones es lo que están intentando, pues es lo que están haciendo. Pero nosotres, seguimos en resistencia, incluso en esa, en ese digital, y es buscar otras formas ahí también
seguir resistiendo y seguir buscando otras maneras, ¿no? En Miki Entonces, se ilustra esta resistencia. em, pues de alguna manera se cuestiona, se cuestiona el, todas las herramientas que tenemos a la mano, se cuestiona la memoria, se cuestiona la identidad, se cuestiona, eh, eh, sí, todas esas preguntas. Es difícil contestarte ahorita porque Sí. estoy en proceso de hacer la película, no es una película terminada. Entonces, pues realmente estamos y seguimos cuestionándonos. Sí. Hay una pregunta que hacemos a los invitados ahorita porque es obligada, que tiene que ver con... El año pasado México vivió de alguna manera un nuevo momento, un momento de esperanza para la mayoría de la población, que tiene que ver que llega por primera vez un gobierno de izquierda al poder. Ujú. Y eso se traduce en muchas esperanzas, muchas ideas de cambio, de que inicia la ceremonia, por ejemplo, el 1 de diciembre con el ritual con ciertas comunidades indígenas. Yo, al igual que tú y que muchas personas, fui a ver la toma de Ujú. poder, grité como de alegría, lloré. eh, Ahora estoy en un lugar en el que estoy cuestionando las formas en las que lo están haciendo. Em, y siento que, por ejemplo, el Tren Maya y Ujú. tantas cosas que están invisibilizando de nuevo a las comunidades indígenas, que son las más, o sea, las más marginadas, que también las dinámicas que están tratando de dar para proteger a las mujeres, ¿no? Cuando hay un chingo de feminicidios en Ecatepec, en el Estado de México, Ujú. en, pues sí, en, en casi todo México, que se vive este miedo, esta inseguridad, y que pues eso también nos está orillando a buscar otras formas, ¿no? Que si las instituciones no, no responden, pues no se gana por pedir permiso. Entonces uno va y transgrede, que siento que es algo necesario. ¿Tú de dónde crees que viene la violencia? Viene, pues es que es algo muy complejo, ¿no? O sea, los zapatistas lo ilustran como la hidra capitalista, como si fuera una Ujú. hidra. Yo siento que deconstruirla y darse cuenta de los patrones que uno repite o los patrones que han repetido la familia o el contexto, eh, eso permite para que uno pueda decir no, necesito espacio, necesito tiempo para sanar. Y desde ahí, ya que se tiene ese tiempo para sanar, dar el siguiente paso. Pero sí, reconocer los daños, la violencia en uno mismo, para una misma, para de ahí reconocer las violencias en general, ¿no? Yo siento que, o también puede ser, los procesos es que no, nada tiene como reglas, nada está, también puede ser a la inversa, pero sí es justo reconocer dónde viene la violencia y señalarlo para que el otro que no lo está viendo, o incluso Ujú. si yo no lo estoy viendo, que mi amiga o a mi amiga pueda decirme, hey, estás siendo violento, estás ejerciendo poder sobre mí. Y ahí yo entender de dónde viene y por qué lo estoy haciendo. Creo que es un proceso de constante cuestionamiento el por qué y el para qué. Sí, que creo que es necesario hoy. Yo soy de los que estoy, supongo, todavía con ilusión respecto a que por fin llega un gobierno de izquierda al poder, que todo esto, eh, incluso en cuanto a los símbolos, en cuanto a la forma de hablar, que de repente todo Ujú, esto que eh, el pueblo, que la gente común pudiera llegar al poder, que por años ujú, no tuvo acceso a esos espacios, por fin ujú, pudiera tener y estuviera al centro. Pero genuinamente creo que hoy, con el modelo económico que estamos siguiendo, ujú. con el- la poca capacidad que el Estado tiene de actuar frente a otros poderes transnacionales gigantes, que si no viramos fuertemente de,
un cambio del modelo capitalista a otro que aún no sabemos cuál es, que nos permita convivir en equilibrio con la naturaleza, que nos permita reconocer en el otro no un enemigo, sino alguien en quien puedes construir y no ejercer violencia, sino eh, un intercambio, pues va a estar muy complicado poder hacerlo. Y creo que justo ahí visibilizar estas realidades desde distintos espacios, ya sean los medios de comunicación, el cine, el arte, Ujú, la política, ujú, es fundamental. Y creo que ujú, no sé, creo que gran parte del valor de lo que haces no solamente es lo estético, sino en gran medida es darle ujú, voz ujú, a quienes tal vez no tengan voz. ujú, ujú. Sí. Quería compartirles, por ejemplo, cuando yo no sabía, yo estaba en San Marcos y no sabía ni Ujú, por qué estaba en San Marcos, en el pueblo, pues sí, en el pueblo inundado, destruido y de repente con un chingo de violencia en medio del narco, una balacera y yo me llevé el equipo, yo bien terca, quería ir a filmarle, y no, como cuando empezaba otra vez a llover y yo decía, sí, necesito eso, pero en Sinaloa nada más llueve como ciertas épocas del año. ujú, Entonces ahí estaba yo terca de que quería ir y nos fue muy mal, ¿no? Nos pusimos en peligro, nos fue muy mal. Yo me enfermé, no pudimos filmar, vamos de regreso a Mazatlán y de repente vemos 2 venados corriendo, ujú, ahí al lado de la carretera. Y yo recordé que mi mamá me había dicho que en Mazatlán ya no había venados, porque es la sierra de Mazatlán, ya no había venados, porque la gente se los había chingado todos, ¿no? Los había cazado, ya los venados se cazan de noche, se lamparean y se cazan de noche. Entonces yo le platico a Jaimito, uno de los que viven en San Marcos, le digo que acabo de ver dos venados y me dice, sí, es que ahora como el narco está en la sierra, están ujú, escondidos en la sierra y la gente ya no se anima a matarlos, entonces están reproduciendo otra vez. Y como que empecé a darme cuenta cómo la naturaleza es tan sabia y a pesar de que el sistema capitalista voraz ha destruido y sigue destruyendo y va con todo hacia la destrucción, hay algo ahí más sabio que es la naturaleza. Y siento que eso se percibe cuando uno está ahí en San Marcos y escucha una tortillería, que es pues de lo que comemos todos, tortillas, en medio de un ujú. pueblo que lo condenaron completamente, pero sigue resistiendo y, y, y pues eso, como hay que buscar esas otras formas en todos los sentidos, porque aparte el capitalismo o ese sistema patriarcal está en todos los estados, ¿no? Hasta el amoroso, en la escuela, el profesional, está en todos. Entonces sí es un proceso muy de mucho Sí. trabajo, pero pues eso, para eso estamos acá, para eso estamos vivos. Tiene que ver eso con el diálogo interno y cómo pues ir cuestionándose, ir despejeando, ir dándonos cuenta si lo que estamos haciendo es para todos o es para uno mismo. Y creo que ahí ya uno como que puede entenderlo más. Si lo que estoy haciendo está ayudando a los demás o me está ayudando a mí nada más, a mi persona. Ujú. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este programa. La verdad es que a mí me motivaron mucho los cortos que pude ver. Pude ver un Silence, pude ver también Venecia, Sinaloa. Vamos a seguir, vamos a continuar siguiendo tu carrera. Queremos que la gente pueda ver lo que estás haciendo porque realmente creemos que es muy valioso. Y no sé si quieres cerrar con algunas palabras. Neta, gracias a ustedes, que es bien chido que, o sea, tenía como, no sabía qué Mm, esperar, o sea, aunque tú me habías, eh, o sea, que Jero me había mandado el cuestionario, no sabía qué esperar y la neta está muy chido ver lo que están haciendo ujú. y, y pues sigan así. Pues la neta, estamos intentando simplemente darle voz a discursos que creemos que en general no salen. O sea, Ujú, cuando la gente ve tele y escucha radio, normalmente escucha opiniones derechosas, conservadoras, de hueva con las que no estamos de acuerdo. Y digamos, es como un intento de tener un espacio pues, donde escuche gente chida que creemos que tiene ideas que no tienen suficiente difusión. Y pues, bueno, ahí estamos haciéndolo muy chido. Pero bueno, ujú. entonces acompáñenos, vean el corto
de Betsabe, Venecia, Sinaloa, y también abajo ponemos el enlace para que puedan ver un Silence en el New York Times. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Todas las Personas.